Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de mensajes basadas en el libro de Primera de Corintios, una serie titulada Un hermoso desastre. Y lo llamamos un desastre porque la iglesia de Corinto es una iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo, y una vez él salió de Corinto, le llegan informes de los desastres que estaban ocurriendo en esa iglesia que él había fundado. Cosas tales como divisiones por el líder a quien seguían, rivalidades, falta de orden en sus servicios y también la tolerancia de la inmoralidad, que es difícil para un puertorriqueño decir, tolerancia de la inmoralidad. Y falta de amor entre ellos. Así que en los últimos 3 domingos, algo así, hemos estado hablando de los desórdenes que ocurrían por falta de amor. Y en los capítulos 12 y 13, Pablo ha estado hablando sobre cómo practicar los dones del Espíritu de una manera que traiga gloria al Señor. Y en el día de hoy vamos a estudiar la importancia de usar esos dones con claridad. Así que vamos a buscar en Primera de Corintios 14, versos 1 al 25. Si estás usando la Biblia que hemos provisto, ese pasaje está en la página 726 y 727. Primera de Corintios 14, del 1 al 25. El Señor está a punto de hablarnos directamente en este momento a través de su palabra. Dice así: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré? A menos de que os hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras
con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Palabra de Dios. Amén. Ayúdame, Señor. ¿Por qué le pido ayuda al Señor? Porque el tema de los dones del Espíritu es súper candente. Porque el tema de los dones del Espíritu provoca mucha controversia y en muchos casos división. Y muchas veces nosotros venimos con nociones preconcebidas de lo que es y tratamos de traer eso al texto en vez de permitir que el texto hable por sí solo. Y eso es una actitud que no podemos tener, seas continuista o seas cesacionista. Tenemos que venir a la palabra del Señor con humildad y aceptar lo que nos comunica a nosotros y no tener una actitud de que eso no fue a mí lo que a mí me enseñaron. Eso no fue como yo veo al pastor fulano o sutano practicar las cosas. Tenemos que llegar a la palabra con una actitud dispuesta a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Y muchas veces eso va a significar que nuestra mente va a ser renovada y vamos a tener que cambiar de opinión en muchas cosas. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, nosotros no podemos cambiar a otras personas, pero ese es el trabajo del Espíritu Santo y lo ha estado haciendo muy bien desde el principio del tiempo. Así que, if I speak English, can you understand me? Uhum. Se eu falar português, eu posso entender? Não. Talvez alguns de vocês. E este já acabaria na rusco, minha amigo Paniet? Niet? I daena takela mula Arabia tu espaciła na FM? Watashi wa Nihongo de hanasu to watashi wa rekai suru koto ga dekimasu ka? Amén. ¿Por qué no me dicen amén? Porque no me entienden. No me entienden, no me entendieron. No se impresionen, yo no sé hablar ni ruso, ni japonés, ni árabe. Yo eso lo estoy leyendo aquí fonéticamente. No se impresionen. A mí sí me fascinan los lenguajes. Estudié un poquitito de ruso, pero ¿sabe que la diversidad de los lenguajes inicialmente vino como juicio del Señor? Toda la humanidad tenía una lengua en común. Pero cuando decidieron construir la Torre de Babel en Génesis 11, nosotros podemos leer cómo Dios decidió frustrar esa empresa por la arrogancia de las personas que estaban laborando. Y desde ese punto en adelante los pueblos han sido divididos no solo por raza, sino por lenguajes y por dialectos y de todas las maneras que nos podamos imaginar. Sin embargo, Dios también muestra su intención de restaurar la unidad de la humanidad cuando vemos en Hechos 2 cómo un público de diversos países, de diversos orígenes y diversos lenguajes, todos pudieron entender
el sermón que estaba siendo predicado por Pedro, un pescador sin educación. Y desde entonces podemos ver que a través de la Biblia el propósito de Dios ha sido derribar los muros de división y traer reconciliación. Y una de las maneras en que Dios bendice a su pueblo es cuando el mensaje del Evangelio es comunicado con claridad. Por eso el tema principal de hoy es, a la hora de nosotros servir a la iglesia con nuestros dones, ¿a quién le vamos a hacer caso? Lo que había dicho anteriormente, ¿vamos a irnos con nuestras nociones preconcebidas o vamos a hacerle caso a la palabra del Señor? ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque en mi trasfondo carismático, yo he observado una diferencia increíble entre lo que la Biblia enseña sobre los dones del Espíritu y la práctica. He visto muchos abusos, lo que llamaríamos abusos de muchas iglesias carismáticas, no todas, muchas. Y yo propongo en esta mañana que nuestro deber es volver a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a ese tema. Después de todo, la idea de servir a la iglesia por medio de los dones espirituales es idea de Dios. Deberíamos prestar atención a lo que Él dice en cuanto a eso. Y Dios tiene mucho que decir al respecto. Y recuerde, la palabra de Dios es perfecta y es inerrante. Todos los libros, el Pentateuco, con la ley, con todo y la genealogía, los profetas, los libros poéticos, los evangelios, las cartas, todo es igualmente inspirado por el Espíritu Santo. No hay un libro que sea menos inspirado que otro. El hecho de que la gente haya añadido letras rojas a las cosas que decía Jesús en los evangelios no lo hace más inspirado que una carta de Pablo a las iglesias. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y es importante que sepamos que tenemos que someter todo lo que nos ha enseñado y todo lo que hemos experimentado, inclusive a la autoridad de esta palabra. Muchas veces las personas pueden venir donde usted y decir, bueno, la Biblia dice eso, pero yo tuve esta experiencia. Y muchas veces nuestras experiencias pueden ir contrario a lo que dice la Biblia. No podemos someter la Biblia a nuestras experiencias, sino nuestras experiencias a la Biblia. Y si nuestra experiencia está encontrada con la palabra, pues eso quiere decir que nos toca pedirle a Dios que renueve nuestra mente para someternos a lo que nos enseña. Así que en este pasaje Pablo comienza con el llamado, versos 1 al 5. Voy a pasar bastante tiempo en unas frases cortas y pequeñas. El verso 1 comienza con procurar alcanzar el amor. No sigamos camino tan rápido, vamos a quedarnos ahí un momento. Procurar alcanzar el amor. Si usted pudo oír el mensaje de la semana pasada, usted va a recordar que el propósito de 1 Corintios 13 no es hacer postalitas bonitas para impresionar a tu novia, sino que Pablo nos dice que no importa cuán impresionantes sean nuestros dones, no importa cuán impresionantes sean nuestras habilidades, si el amor a la iglesia no es lo que nos motiva, estamos perdiendo el tiempo. Y por eso comienza asegurándose que a la hora de usar los dones que Dios nos ha dado, lo más importante es nuestra motivación. Eso es lo que te distingue como cristiano. Que sirvas a tu iglesia, que sirvas a la iglesia con amor. No cuán impresionante sea el don que tengas, sino el amor con el cual sirves. Debemos recordar que en el capítulo del domingo pasado, la palabra de Dios nos dijo que es posible tener dones y habilidades sin ser tan siquiera cristiano. Hay muchos ejemplos bíblicos de personas que podían fluir en ciertos dones, inclusive espirituales, pero eran personas lejos del Señor. Habiendo hecho este punto, Pablo nos describe lo que él considera el don más importante. Él dice aquí, desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que habléis en lenguas. Desead los dones espirituales, sobre todo que sanéis a los enfermos.
sobre todo que profeticéis. La palabra de Dios nos acaba de decir que un don es más importante que los demás. Yo creo que hay que prestar atención, ¿verdad? Bueno, vamos a pausar. Hay mucha confusión y mucha gente que cree que la profecía es ser como un psíquico. Pero yo estoy de acuerdo con la definición que el teólogo Wayne Grudem nos ofrece. Él dice, aunque se le han dado varias interpretaciones al don de profecía, un examen fresco de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre este don mostrará que se debe definir no como predecir el futuro, ni como proclamar una palabra del Señor, ni tampoco como predicación poderosa, sino más bien como decir algo que Dios ha traído espontáneamente a la mente. O sea que para que sea profecía se necesita ese elemento de espontaneidad. Y otra cosa sobre la profecía, podemos notar que la profecía tomó un rumbo distinto una vez comenzó el Nuevo Testamento. La profecía del Nuevo Testamento no era infalible. Lo que decimos, bueno, en estos días yo diría que si uno va a compartir una impresión profética, uno debería tener cuidado con decir así dice el Señor. Debemos tener mucho cuidado, porque lo que nosotros decimos, la Biblia dice que debe de estar de acuerdo con las Escrituras, y si no pasa esa prueba, no debe ser aceptada. La profecía está sujeta a ser examinada. El capítulo 13 nos recuerda que en parte conocemos y en parte profetizamos. Debido a nuestra naturaleza caída, podemos tener impresiones que el Señor nos ha dado y como quiera cometer errores al comunicarlas. Hay evidencia de esto en la Biblia, no es invento mío. Puede ver 1 Corintios 14, el resto del capítulo, podemos ver Hechos 21 y podemos ver 1 Tesalonicenses 5. Y el libro con el cual el libro que le di a los varones durante nuestra reunión, el libro de doctrina bíblica, trata con este tema con más detalle. Yo lo recomiendo. Sería bueno que ustedes revisen eso. Pero después de decir cuál es el don que prefiere para la iglesia, Pablo nos explica por qué. ¿Por qué prefiere la profecía a las lenguas? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso me hace pausar también, porque hablamos ya del don de profecía, pues ahora eso me hace pausar en cuanto al don de lenguas también. ¿Qué dice la Biblia sobre el don de lenguas? ¿Y qué es lo que nosotros vemos? La Biblia nos dice en el verso 2 que cuando hablamos en lenguas nos estamos comunicando con Dios. Eso no es lo que yo he visto donde me crié. Si voy a ser sincero con ustedes, se le daba otro uso. Pero la Biblia nos dice que las lenguas no son para usarse de muletilla. Las lenguas no son para interjección, ni para manufacturar un aire de misticismo y de que lo que te estoy diciendo tiene autoridad del Señor porque cada 3 palabras pongo una lengua. Ese no es el propósito bíblico. No son para comunicar un mensaje a la iglesia. No son el lenguaje original de la profecía, donde una persona profetiza en lenguas y otra persona está interpretando un mensaje a la iglesia. No, la Biblia dice que el que habla en lenguas habla con Dios. Con Dios. La Biblia lo dice, no soy yo. El beneficio de las lenguas es solo para el que las habla. El verso 4 dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, o sea que Pablo no está rechazando las lenguas. Pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Todo está en el propósito con el cual practicamos los dones. Si yo practico un don para atraer la atención y para progresar, y para ser cada vez más visible y popular, pues yo voy a pervertir las cosas. Yo voy a usar
no de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero si lo que yo quiero es beneficiar a la iglesia, en verdad no se van a beneficiar de que yo hable lenguaje en público. Lo que beneficia al grupo cuando se junta, cuando venimos a la iglesia, es que oigan la palabra de Dios clara y explícitamente. Y si no practicamos nuestros dones con el propósito de beneficiar a la iglesia, como dice, no estamos logrando nada, solo estamos haciendo ruido. Y eso es un peligro. Aquí voy a pasar la mayoría del tiempo. De los versos 6 al 23 trata con el peligro de abusar del don de las lenguas. Dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré? A menos de que os hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Voy a romper la tensión un poquito. Perdóname, Mauricio. A falta de sonido definido, no sabemos. No, pero canten. Bueno, pues canten. Suena más agradable, pero no saben que estamos cantando todavía, ¿verdad? Necesitamos palabras, ¿verdad? Como un burrito sabanero. Todo el mundo, ¿sí me ven? ¿Sí me ven? Están perdidos todos. Cantando el burrito sabanero en la iglesia. Están mal. Para beneficiarnos, para saber lo que está pasando, necesitamos entender. Amén. Necesitamos entender. El verso 9 dice, así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Le pregunto, cuando viene un visitante, ¿usted quiere que ellos se sientan como extranjeros aquí? No. El evangelio de por sí es una ofensa. A la persona que llega aquí, lo primero que le vamos a decir, las cosas no están bien, su pecado lo separa de Dios, y a menos que usted confíe en el sacrificio de Jesús, usted va a recibir el juicio eterno de Él. Eso no gana tantos amigos. Pero no necesitamos añadirle a la ofensa. No necesitamos añadir innecesariamente. Lo que nosotros hacemos en la iglesia debe ser para el beneficio de los que se reúnen. El verso 12 dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. ¿Cómo podemos abundar en los dones para la edificación de la iglesia? Si la Biblia dijera como, ¿verdad? Lo dice. El verso 13. El que habla en lenguas, pida en oración que pueda interpretar. ¿Usted se da cuenta cómo eso es completamente inconsistente con lo que hemos visto a través de los años? Mi experiencia, con mucho respeto a todos, es que cuando yo veo ese don, se ve en una persona que está en éxtasis y no está en control de sí mismo. ¿Alguna vez ha visto una persona, estoy a punto de hablar en una, déjame orar para ver si hay interpretación? No vemos eso. Sin embargo, ese es el mandato bíblico. ¿Con quién nos vamos? ¿A quién le hacemos caso? Verso 14, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora,
pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Me voy por una tangente rapidito aquí, y es por eso que nosotros, ustedes se dan cuenta de cuando cantamos aquí, pues como que los cánticos tienen más palabras que quizás que lo que están acostumbrados quizás. Y es que a nosotros nos gusta que la música tenga un rico contenido teológico, porque eso es lo que informa nuestros corazones. Muchas personas llegan a un punto donde pierden la mente y olvidan las cosas que han aprendido, pero las canciones se le quedan. Y es importante que cantemos cosas que estén bíblicamente informadas, porque en la iglesia podemos cantar disparates también. Tenemos que someter todo el contenido a lo que dice la Biblia, y por eso le damos gracias a Mauricio que pasa el trabajo de escoger para el beneficio de la congregación. Gracias. Y una vez más, no estoy rechazando el don de lengua. Soy continuista, se los había dicho. Pero estamos rechazando a las prácticas que no están de acuerdo a la Biblia. Y la Biblia no nos dice que escojamos entre hacer las cosas con el espíritu o con entendimiento. No nos dice que escojamos. No se conforme con uno o el otro. Eso es una dicotomía falsa. Anhelemos las dos cosas. El verso 16 dice: de otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Yo les pregunté cuando les hice las preguntas al principio, amén. Algunos dijeron, amén. Yo oí por ahí que dijo, no, ¿cómo así amén? ¿Qué quiere decir amén? Amén es una palabra en hebreo que se usa en muchos lenguajes que lo derivaron del hebreo. Así sea, que así sea, estoy de acuerdo. Ya sea amén, amén, amín en árabe, todo viene del original hebreo amén, que quiere decir que estás de acuerdo. ¿Cómo vas a estar de acuerdo con algo si no sabes lo que se habló? Cuando hay entendimiento, hay acuerdo. Cuando ustedes se dieron cuenta que yo estaba tocando el burrito sabanero, todos cantaron conmigo. Eso es un ejemplo cómico, pero es un ejemplo de usted entender algo y dar el amén. El verso 17 dice, tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Eso sucede pues cuando no hay interpretación. Y Pablo, pues, para que no se confundan con él dice, doy gracias porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. ¿Por qué quiere Dios que estemos de acuerdo? ¿Por qué quiere Dios que tengamos ese acuerdo común? Se lo he dicho, la palabra clave, se lo he dicho muchas veces y es algo que es parte importante, que ya es parte importante de nosotros como congregación. Comunidad. Comunidad. Cuando yo estoy luciéndome con mis dones, no estoy formando comunidad. Cuando yo practico mis dones para el bien de la iglesia, forma comunidad. El pastor, teólogo y filósofo John Piper dice, Pablo no está rechazando el don de lenguas, pero sí le está dando mucha más importancia a otra cosa dentro de la reunión de los cristianos. Él está diciendo que la edificación no viene a través de milagros sorprendentes, sino a través de entender a Dios. El celo de Pablo es que cuando se habla en público, ya sea a través de la oración o la predicación, que sea un evento donde el grupo entiende y está de acuerdo. Y no donde una persona hace las cosas por su cuenta, dejando a los demás anonadados. Dios nos está llamando a que no seamos individuos aislados, callados ni encapsulados durante la adoración. Venimos, oímos y nos vamos por separado y no hay nadie que sepa qué cosas amamos, deseamos o anhelamos porque no hemos expresado un acuerdo, un eco o una empatía con nada.
Creo que Pablo diría que Dios nos está llamando a salir de nuestros capullos de aislamiento emocional y de respuestas invisibles, inaudibles y no compartidas. Creo que él diría que la voluntad de Dios es que hagamos eco de la excelencia de Dios que oímos por medio de la predicación y la oración, y que expresemos nuestra afirmación de la verdad de Dios en su palabra y que haya una resonancia verbal a través de anhelos y deseos dirigidos a Dios en oración. Me voy a atrever a decir que yo creo que eso nos está retando a decir amén más. Y no importa que usted sea de origen pentecostal, tradicional, bautista o qué sé yo, pues que usted debe estar envuelto con lo que se está hablando de tal manera que si eso resuena dentro de usted, que usted pueda expresar ese acuerdo. Porque somos comunidad. La adoración no es privada. Nos estamos juntando aquí como un pueblo. Y nuestra comunión y nuestro acuerdo traen gloria al Señor. Pero cuando nuestras prácticas no son guiadas por Dios, sino que estamos imitando a otros, estamos siendo inmaduros. El verso 20 dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Se necesita madurez espiritual para poder entender y aceptar el verso 22. El verso 22 dice, las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, no dirán que estáis locos. Aquí Pablo está haciendo referencia a un pasaje en Isaías. Como no tengo tiempo, no lo voy a leer, lo tenía aquí incluido, es bien bueno, pero eso quiere decir que cuando viene un visitante y lo que encuentra es que no entiende lo que está pasando, ese visitante está experimentando juicio del Señor. ¿Usted quiere ser parte de eso? Un visitante que se encuentra en medio de un desorden como este, donde la gente confunde el espíritu con el éxtasis y practica los dones fuera de orden para complacerse a sí mismo, usted no le estamos dando la bienvenida al visitante, sino que estamos influenciando a esa persona a endurecerse en contra del Señor. A lo último, cada cual es responsable, pero podemos ser accesorios. Ese es el peligro, pero en los últimos dos versos, ya estamos terminando, Pablo contrasta el peligro con lo hermoso que puede ser. Verso 24, si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. ¿Tú quieres que Dios se mueva entre nosotros sobrenaturalmente? Yo también. Es fácil abusar de las lenguas, yo lo he visto, pero no es tan fácil buscar servir a la iglesia a través del don de la profecía, porque nosotros tenemos nuestro orgullo, y si nosotros sentimos que el Señor nos está dando una impresión para compartir con alguien, pues no nos queremos equivocar. Pero ¿sabe qué? Nos podemos equivocar. Tenga esa libertad. Si el Señor le está dando una impresión para compartir con otra persona que está de acuerdo con la palabra, el Señor nunca le va a dar una profecía de que tiene que divorciarse de su esposo para casarse con otro. Por ejemplo. Pero si el Señor le está dando una impresión que va de acuerdo con la Biblia y usted no la comparte porque tiene miedo de quedar mal si comete un error, está dejando que su orgullo se interponga y no está sirviendo a la iglesia. Y si usted, por ser humano, comete un error y lo que está compartiendo es incorrecto, prefiero atreverme y meter la pata y pedir perdón que potencialmente recibir algo que puedo compartir con otra persona y que esa persona no
se beneficia. Así que, si nosotros deseamos lo que es verdaderamente sobrenatural, pues verdaderamente necesitamos la ayuda de Dios. Estemos de pie. Nosotros en Crosspoint Español buscamos comunicarnos con claridad. ¿Sabe por qué? Porque así fue como Dios se comunicó con nosotros. El pastor Stephen Ohm escribe: nuestra inteligibilidad y contextualización están basadas en la obra servicial e inteligible de Dios a través de Cristo. Él se adaptó a nuestro lenguaje para que le pudiéramos entender y para hacer claro su compromiso con nosotros y para vencer nuestro pecado de egoísmo. Él se ofreció a sí mismo en el acto más inteligible de todos los tiempos, la cruz de Cristo. Este acto hizo eternamente claro e innegable que de tal manera amó Dios al mundo, y ahora la intención de todos nuestros dones es hacer este acto redentor de Dios claro e irresistible.